No debería haberlo visto, pero allí estaba, mirándome con cuencas vacías en lugar de ojos. Salí de la oficina agotado, con la sensación de que cada paso me arrastraba un poco más hacia el cansancio absoluto. Las calles de la ciudad estaban llenas de un bullicio asfixiante, claxos, sirenas lejanas, voces que se cruzaban. No era solo el tráfico lo que me agobiaba, era el peso de un día que parecía no tener fin, el cansancio que se filtraba por mis huesos y el aire denso que olía a humo, comida frita y sudor. Al llegar a la parada de bus, me vi rodeado de personas que, como yo, buscaban escapar del caos urbano. Esperé con paciencia y finalmente el vehículo llegó. Subí, encontrando un asiento al fondo, junto a la ventana. El motor rugió y comenzamos a avanzar por el tráfico todavía pesado. A mi lado, un hombre estaba completamente perdido en su celular, su rostro iluminado por la luz azulada de la pantalla. Pero entonces, algo cambió. Un escalofrío recorrió mi espalda y por un instante tuve la sensación de que alguien o algo me observaba. Miré hacia el frente, hacia el conductor, y ahí estaba, algo que no debería haber visto. Su figura era extraña, grotesca, y su rostro estaba deformado, sin ojos. La piel era grisácea y apagada. Estaba surcada por cortes profundos que, increíblemente, no sangraban. Quise parpadear, cerrar los ojos y pensar que mi mente me jugaba una mala pasada, pero mi corazón me decía lo contrario. Era real. Cada segundo que pasaba sentía como el aire a mi alrededor se volvía más pesado, como si la figura exhalara un frío que calaba hasta mis huesos. Intenté mirar al hombre a mi lado, esperando encontrar alguna señal de que había visto lo mismo, pero seguía perdido en una pantalla, ajeno a todo. Tragué saliva, volví a mirar hacia la figura y había desaparecido. No hubo ningún indicio de que alguien se hubiera levantado o bajado. Era imposible. El autobús no había hecho ninguna parada. Mi mente luchaba por racionalizar lo que acababa de ver, pero cada intento se desmoronaba ante la evidencia de mis propios ojos. El viaje continuó, pero ya no podía concentrarme en nada. Los últimos pasajeros descendieron y el bus quedó casi vacío. Cada vez que miraba hacia el frente, esperaba ver nuevamente aquella figura. El alivio era apenas momentáneo, reemplazado por una creciente sensación de peligro. Cuando finalmente llegué a la parada, me levanté temblando, con la certeza de que algo me había acompañado todo el trayecto. Bajé del bus y sentí como el aire fresco en la noche me daba un respiro. Caminé a casa, mirando hacia atrás temiendo encontrarlo. Esa noche, en mi habitación, algo más ocurrió. No sé si fue paranoia o algo más, pero esa noche lo vi otra vez, en la esquina de mi habitación. Me quedé paralizado. Lo vi apenas un segundo. Sus cuencas vacías. Me arropé hasta la cabeza, intentando no volver a mirar hacia la esquina. Tenía miedo, incluso estando en la oscuridad de mi propia habitación. Su presencia parecía acecharme, con las cuencas vacías clavadas en mi espalda. Esa noche pasó rápido. Les juro que no dormí durante días. La imagen no me abandonó cada vez que cerraba los ojos. Esa figura, esa sombra, en el bus, en la esquina de mi habitación, me llenaban de un terror absoluto. Intenté convencerme de que había sido el cansancio, la tensión acumulada o simplemente sugestión, pero algo en mi interior sabía que lo que había visto era real, que pertenecía a un mundo que no podía comprender y que, de algún modo, aún estaba allí, esperando. Nunca volví a subir a ese bus con la misma tranquilidad, ni tampoco pude estar tranquilo en mi propia habitación durante meses, con la constante sensación de que alguien o algo me estaba observando desde el rincón de mi habitación, oscuro e invisible, pero presente. Algunas sombras o espectros,
no están hechos para ser vistos, pero una vez que los ves, jamás se olvidan. No sabía que un simple favor a mi primo terminaría siendo un encuentro con la muerte misma. Vivía en un pueblo pequeño, tranquilo, de esos donde todos se conocen por el nombre y apellido. Nunca pensé que un simple viaje en moto podría convertir lo cotidiano en algo aterrador. Mi primo me pidió un favor urgente, llevarlo a una finca en las afueras del pueblo. Subí a la moto, sintiendo la brisa fresca en el rostro, confiado de que sería un viaje rápido. El camino estaba casi vacío y la carretera serpentaba entre los árboles y los campos. Cada curva parecía alargar el recorrido y el viento traía consigo olores de leña y tierra húmeda. Mientras avanzaba, noté una figura a unos metros, un hombre caminando despacio al borde de la carretera. Reconocí su andar pausado y encorvado. Era don José, vecino querido de todos, siempre amable, siempre sonriente. Me acerqué y frené junto a él. Don José, ¿quiere que lo lleve?, pregunté. Claro, mijo, se lo agradezco, respondió con voz tranquila, subiendo con esfuerzo a la moto. De repente, don José habló con un tono grave y pausado, pero cuando giré la cabeza para mirarlo, el asiento trasero estaba vacío. Frené en seco. El corazón me golpeaba y el motor de la moto parecía más fuerte que antes. Pensé que se había caído o algo parecido. Miré a los lados, ninguna sombra, nada que indicara que don José se hubiera bajado. Era imposible. En ningún momento sentí que se hubiera lanzado o se hubiera caído. Miré de lado a lado y lo llamé por su nombre, pero no respondió. La noche era oscura y me llené de temor. Decidí seguir conduciendo, paralizado por la incredulidad y el miedo. Cada curva me hacía esperar un movimiento. Cada poste de luz iluminaba un vacío inquietante. Al llegar a la casa, todavía temblando, le conté a mi hermana lo sucedido. ¿Seguro no habías tomado nada?, dijo con incredulidad. Completamente sobrio, aseguré. Minutos después, supe la verdad. Don José había fallecido esa tarde. Según el hospital, había sido internado horas antes. Lo que vi en la moto no era don José, o al menos no él en carne propia. Lo que vi esa noche no podía explicarse de manera lógica. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo de la carretera, siento un escalofrío recorrer mi espalda. La noche trae consigo sensaciones de que alguien podría estar allí, observándome, susurrándome, con voz grave y lejana. Si te soy sincero, no sé qué fue lo que vi esa noche. Desde entonces, conduzco más despacio, atento a cada sombra, cada movimiento en la carretera. La brisa nocturna trae recuerdos del encuentro que tuve con don José o con su fantasma. Su voz era imposible de ignorar y cada vez que escucho el eco de un paso detrás de mí, me pregunto si la muerte está realmente lejos o sigue viajando junto a nosotros, invisible pero presente. Creíamos que éramos invencibles, solo un grupo de adolescentes explorando un hospital abandonado, hasta que lo que vimos nos enseñó que algunos lugares guardan secretos que nunca deberían ser descubiertos. Éramos un grupo de adolescentes llenos de curiosidad, esa mezcla peligrosa de miedo y valentía que solo la juventud permite. La idea surgió casi como un juego: explorar un hospital abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que todos evitaban, donde las historias de desapariciones y tragedias que se contaban en susurros. El hospital lleva décadas cerrado, las paredes agrietadas, las ventanas rotas y los grafitis sin sentido daban la impresión de un lugar olvidado. Pero había algo más. El aire estaba cargado de un silencio que pesaba, de un olor a humedad que se mezclaba con un vago aroma agrio, como si el tiempo mismo se hubiera podrido por dentro del edificio.
Llegamos cerca de las 10 de la noche. Cada uno llevaba linternas, celulares y ropa vieja. La ciudad había bajado su ritmo y las calles vacías amplificaban el sonido de nuestros pasos, bromas nerviosas y risas forzadas que intentaban calmar la ansiedad que se acumulaba en el pecho de todos. Al acercarnos, encontramos una reja oxidada en el lateral del edificio. El candado cedió de un golpe y el sonido metálico resonó en la noche. Empujamos la reja y entramos. La oscuridad nos envolvió de inmediato. Las linternas iluminaban trozos de paredes descascaradas, pisos cubiertos de polvo y escombros caídos. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que brillaban en la luz artificial. Cada crujido del suelo parecía amplificado. Al principio jugábamos golpeando las botas contra el suelo y haciendo bromas, pero pronto las risas se apagaron. Un golpe seco y sordo sonó detrás de nosotros. Nos giramos. Nada. Solo el pasillo vacío y las sombras alargadas proyectadas por las linternas. Seguimos avanzando, pero la sensación de ser observados creció. Cada esquina parecía esconder algo. Cada puerta cerrada parecía susurrar. La temperatura bajó abruptamente en algunas salas y el silencio se volvió casi tangible. Llegamos a una sala grande con camas oxidadas y colchones rotos. Las cortinas amarillentas colgaban a medias y el aire allí era más frío aún. Uno de mis amigos intentó romper la tensión con un chiste, pero apenas empezamos a reír, algo ocurrió. Un grito sordo y desgarrador, como si viniera de una mujer, resonó a pocos metros. Las vibraciones del grito atravesaron mi pecho y el miedo nos paralizó. Al fondo de la sala, algo se movía lentamente. Era algo alto, indefinible, oscuro, una masa negra que absorbía la luz a su alrededor. No tenía brazos ni piernas, solo una presencia inquietante que parecía observarnos con calma. El pánico fue inmediato. Gritamos, tropezamos y corrimos, cada uno buscando escapar primero. El pasillo parecía alargarse interminablemente. Las sombras parecían seguirnos, y aunque no escuchábamos pasos atrás, la sensación de acecho era insoportable. Las linternas fallaban, alejándonos a oscuras en intervalos que se sentían eternos. Finalmente vimos una ventana rota y sin pensarlo, trepamos y saltamos al exterior. La luz de la ciudad nos pareció un oasis, un lugar seguro, después de minutos que se sintieron como horas. Caminamos de regreso en silencio, cada uno procesando lo que acabamos de vivir. No hubo bromas, no hubo exageraciones. Todos sabíamos que algo real y peligroso había estado allí, observándonos. Unos lugares guardan ecos del pasado que no pertenecen a nuestro mundo, que algunas puertas, por más que queramos abrirlas, deberían permanecer cerradas para siempre. Y cada vez que pienso en aquel hospital, siento que la oscuridad nos seguía. Sé que lo que vimos no era fruto de la imaginación, sino algo mucho más antiguo y aterrador, que aún sigue allí, esperando a los imprudentes que se atrevan a entrar. Pensé que había perdido a Zeus para siempre, hasta que algo imposible sucedió. Mi madre siempre fue alérgica a los animales, en especial a los gatos, así que nunca tuvimos mascotas grandes en la casa. Pero un día, alguien le regaló un pequeño gato, y como ella no podía cuidarlo, me pidió que lo hiciera yo. Recuerdo claramente la primera vez que lo vi. Un gatito diminuto, con ojos azules, enormes. Lo llamé Zeus, y desde aquel momento se convirtió en algo más que en una mascota. Era parte de la familia, un compañero constante y travieso. Nuestra relación creció con cada año que pasaba. Durante 8 años, Zeus y yo fuimos inseparables. Cada día me recibía con maullidos alegres al llegar del trabajo. Dormía a mis pies, se escondía en lugares más insólitos de la casa y siempre parecía saber cuándo necesitaba compañía. Su partida me destrozó. Zeus se enfermó repentinamente y aunque hicimos todo lo posible,
No pudo sobrevivir. Sentí un vacío enorme, un hueco que ninguna otra mascota podría llenar. Aprendí de manera dolorosa que los animales no solo nos acompañan, sino que dejan parte de su alma con nosotros. Pasaron los días y aunque la tristeza empezaba a ceder un poco, comencé a notar cosas extrañas en la casa. Al principio eran sutiles. La sensación de que alguien caminaba a mi lado mientras estaba sola en la sala. Pensé que mi mente estaba jugando conmigo, que la soledad y la pérdida de Zeus me hacían imaginar cosas. Una noche, mientras me preparaba para dormir, con las luces apagadas, escuché algo que me congeló. Provenía de la sala, un sonido rodante, ligero pero constante, como si una pelota se moviera por sí sola. Mi corazón se aceleró. Zeus tenía varios juguetes, incluida una pequeña pelota que emitía luces cuando rodaba. La reconocí de inmediato. Me levanté con cautela, sintiendo cada paso como si me adentrara en lo desconocido. Al acercarme a la puerta, la abrí y vi por la rendija cómo una pelota se movía suavemente sobre el suelo. La luz que emitía la pelota era tan familiar que, de algún modo, me tranquilizaba. Sin embargo, el miedo era innegable. Podría ser que Zeus estuviera tratando de comunicarse conmigo desde el más allá. La idea me aterraba y al mismo tiempo me consolaba. Decidí abrir la puerta lentamente. La pelota se detuvo justo frente a mí. No hice nada, simplemente estaba allí. Sentí una presencia detrás de mí. Era tan ligera, casi imperceptible, pero la reconocí al instante. Era Zeus. Su espíritu parecía estar allí. Pasaron minutos que se sintieron eternos. No podía moverme ni hablar, pero una sensación de calma me envolvió. Era como si él quisiera despedirse, asegurándose de que yo supiera que siempre estaría conmigo, aunque físicamente ya no estuviera. La pelota dejó de brillar y quedó inmóvil en el suelo. La sensación desapareció tan misteriosamente como había llegado, dejándome con una mezcla de miedo, alivio y una paz inesperada. Los días siguientes fueron extraños. Cada vez que pasaba cerca la canasta de sus juguetes, sentí una presencia, como si me estuviera mirando. Entendí que Zeus había regresado para despedirse. La evidencia estaba allí. La pelota, de alguna manera, Zeus había vuelto para decir adiós. Esa noche comprendí algo fundamental. La muerte no era el final, y el amor que compartimos con quienes dejamos atrás, ya sean humanos o animales, puede trascender lo físico, pero que nos acompañan, nos protegen y nos consuelan en los momentos más oscuros. Hoy, aunque Zeus ya no está físicamente, su recuerdo, su energía llenan la casa. Cada pequeño indicio de su presencia, una pelota que se mueve, me recuerda que lo que compartimos era más que temporal, era eterno. Aprendí que lo sobrenatural puede manifestarse de formas inesperadas y que los recuerdos, los vínculos y el amor pueden convertirse en algo tangible, incluso cuando creamos haberlo perdido todo. Nunca creí en duendes hasta que uno decidió jugar conmigo en mi propia casa. Soy Adrián y lo que voy a contarles me cambió para siempre. Todo comenzó cuando me mudé a la casa de mis abuelos. Era una construcción antigua, con vigas de madera crujiente, paredes cubiertas de papel desgastado y un sótano que siempre mantuvo prohibido durante mi infancia. Mis abuelos decían que ahí vivía algo que no debía ser despertado. Yo, por supuesto, era demasiado curioso para no sentir la necesidad de explorar. Los primeros días en la casa fueron tranquilos. El ambiente era extraño, sí, pero acogedor. Hasta que empecé a notar pequeños objetos fuera de lugar. Un libro abierto en una página que no había tocado, hojas arrugadas en el suelo del salón. Al principio lo atribuía a descuidos míos, pero la sensación de que algo raro pasaba empezó a crecer. Una noche, mientras revisaba el sótano, escuché risas diminutas, casi imperceptibles, mezcladas con un crujido metálico. La puerta estaba cerrada y mis manos temblaban al girar la perilla. Abrí lentamente y un olor a tierra húmeda y madera vieja me golpeó. La oscuridad del sótano era casi total.
salvo por un rayo de luz que se filtraba por la rendija de la puerta. Avancé unos pasos, y fue entonces cuando lo vi. Al principio creí que mis ojos me engañaban. Una figura pequeña, con orejas puntiagudas y ojos que brillaban como piedras verdes en la penumbra. Vestía ropas harapientas y su rostro tenía una sonrisa que parecía burlarse de todo, incluso de mí. Mis piernas quisieron correr, pero me quedé paralizado. Esa figura no avanzó, pero tampoco desapareció. Solo me observaba, moviendo sus pequeñas manos, como si jugara con hilos invisibles. Me di cuenta que cada objeto que se movía en la casa tenía que ver con él. Todo era parte de su juego. Pasaron los días y la presencia de aquella figura se volvió más audaz. Me encontraba con sus risas en la cocina, veía sombras cruzar por el pasillo y escuchaba susurrar en lugares donde nadie podía estar. Intenté ignorarlo, pero era imposible. La tensión aumentaba cada noche y mi miedo se mezclaba con fascinación. Había algo en él que no era completamente maligno, pero tampoco confiable. Una noche, mientras trataba de dormir, sentí pequeñas pisadas sobre mi cama. Abrí los ojos y lo vi parado de pie en mi cama, cruzado de brazos. No podía moverme. Intenté gritar, pero no salió sonido. Esa figura empezó a reír, un sonido chillón y escalofriante. Al día siguiente pensé que había sido un sueño, pero encontré marcas en el suelo, como pisadas diminutas. Los objetos que antes se movían al azar ahora parecían organizarse en patrones, formando símbolos extraños que no entendía. Cada vez que intentaba borrar o mover las cosas, esa figura parecía observándome y riéndose, siempre un paso adelante de mí. Una semana después, sin contarle a mis abuelos lo que había hecho, que había entrado a ese lugar donde no debía entrar, me atreví a enfrentarlo. Bajé al sótano con una linterna. Esa figura apareció de la nada, dando un salto desde la esquina más oscura. Su risa resonó en las paredes. Su expresión cambió por un instante. Sus ojos dejaron de brillar y parecieron más humanos. Entendí algo. No era algo simple. No era un simple duende travieso, sino un guardián de algo antiguo, quizá atrapado entre los muros, jugando con quienes entraban a su territorio. Desde entonces cada noche se volvió un desafío. Lo vi saltar entre vigas del techo, jugar con objetos y desaparecer en un parpadeo. Me seguía por toda la casa, siempre en silencio, observando desde las sombras. Aprendí a vivir con él. Dejaba pequeños objetos en el sótano, como ofrendas, y rara vez interfería con mi vida cotidiana, pero el miedo nunca desapareció del todo. Con el tiempo comprendí que esa figura no era maligna, solo exigía respeto. Aprendí a dejarle su espacio, a no invadir el sótano y a reconocer su territorio. Cada objeto movido, cada sombra que se cruzaba frente a mí, era un recordatorio de su presencia y su poder. Incluso la casa misma parecía responder a su voluntad. Esta experiencia me pasó cuando aún era un niño. Hoy, muchos años después, sigo viviendo allí. No temo a esa figura, pero nunca lo subestimo, aunque no lo volví a escuchar y no lo volví a ver. Su mirada desde las sombras siempre me recuerda que algunas criaturas son tan antiguas como la tierra misma y que su mundo coexiste con el nuestro, aunque no podamos verlo del todo. Si alguna vez escuchas risas diminutas o notas objetos movidos, o se te desaparecen y luego los encuentras en otra parte, quizá no estés solo, quizá un duende juega contigo. Nunca subestimes a un guardián de lo antiguo y, sobre todo, nunca entres a su territorio sin permiso.